Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Bueno, casi ya llegando a fin de año y sobre todo tratando de hacer un poquito de balance de 2014, pero para buscar las vetas de lo positivo y mirar el 2015, digamos, con otra esperanza. Bueno, estamos con Santiago del Solar, siempre es un placer reunirnos con él y charlar de temas que tienen que ver con la actualidad, pero tienen que ver también con cosas que nos dejen estructuralmente enseñanza, ¿no? Y sobre todo esto que podemos hacer nosotros dos, a lo mejor tomando mate o charlando, tomando un café, hacerlo delante de la cámara para que usted del otro lado también lo comparta con nosotros. Santi, bueno, un gusto tenerte acá. Un placer, como siempre. Veníamos manejando esta reunión, claro. Justo había semana CRE, así que bueno, Sí, estás sí. con todo. Vamos a decirle a la audiencia, primero vamos a tratar de hacer un pequeño análisis de cabotaje, de coyuntura, Sí, para cómo mostrarle no. al productor Vamos. de repente cómo va cerrando el año, vos como productor, como directivo CREA. Después le vamos a contar a la gente también esto que vos hiciste en el Consejo de Seguridad Alimentaria de las Naciones Unidas, donde estuviste justamente con la Reina Máxima y estuviste con mucha gente. Esto de seguridad alimentaria, qué ve el mundo, cómo se piensa, digamos, cómo son las cosas allá. Y por último, esto de tu viaje a Nueva Zelanda, ¿no? Que vos lo titulaste algo como Volver al Futuro, ¿no? Era Claro. como que vos sentiste que estabas 20 años adelantado. Entonces vamos a transmitirle ¿Cómo no? a la gente que son esos 20 años. Empezamos con coyuntura. Un año que venía complicado, que cuando llegó la gruesa, la realidad no sabíamos si íbamos a poder sembrar, no sembrar, los Exceles explotaron, los números no daban, las tarjetas reventaron y se derritieron. Y así todo, llegamos a mediados de diciembre y los productores le siguieron metiendo adelante, ¿no? Mirá, te comento, cuando se tomaron las decisiones y mirábamos la cosecha futura, veíamos un trigo de $200, la tonelada para diciembre-enero, cuestión que hoy ni hablar, no existe. Una soja que estaba en $280, $290 la tonelada en el mercado para mayo del 2015. Y un maíz que andaba en $160. Eso que decís que los Excel se explotaron, es cierto, pero al principio las proyecciones, que era el momento que se tomaron las decisiones, en el otoño del 2014, muy distinta a la situación que veíamos. Había infinidad de problemas, tasa de interés, inflación, todos los problemas habituales que tenemos, que conocemos, sabíamos que iba a haber ROEs y todos esos temas, pero los números que veíamos hacia el futuro eran distintos. Muchos alquileres se pactaron en esa realidad. Muchas decisiones se tomaron con esa realidad. Y esto es como una línea, digamos, es distinto a una línea de montaje de una industria, que uno puede decir, bueno, mirá, paremos acá la producción. Cuando yo sembré el maíz en el mes de septiembre, bueno, tengo que seguir. Claro. Y no no tenés puedo comprar la semilla, los agroquímicos, tenés todo preparado para sembrar. no puedo frenar, es muy difícil frenar a mitad camino. Entonces estábamos lanzados y ahora se agravó mucho el cuadro. Los números tampoco, con los precios que te comenté, tampoco eran tan maravillosos, pero eran un poco mejores. Lo que es ahora, ya con la campaña dentro, estamos todos pensando, calculando a ver cuánto va a ser la pérdida de capital de trabajo que vamos a tener, esa es la discusión, perder vamos a perder, cuánto vamos a perder y lamentablemente vamos a ver algunos que le va a costar continuar una campaña más. O sea que vos ves un 2015 que muchos productores, al haber dejado un poco el último aliento acá, para arrancar de nuevo el año que viene, va a ser complicado. Y sobre todo si nos ponemos a pensar que en realidad los que tendrían que darle apoyo, tampoco sé si se lo van a poder dar, ¿no? Una banca privada que también tiene problemas, un Banco Nación que va haciendo, digamos, Sí, a ver, sí, te increíble. doy a vos, no te doy a vos, con lo cual, jorobado, ¿no? Sí, bastante jorobado, como decís vos, y vamos a ver el año que viene cuando termine, ¿no? Porque en mayo, digamos, vienen todos los cumpleaños, ¿no? Mayo, junio, los cumpleaños me refiero a los vencimientos, que tenés que cancelar y ver cómo seguir. Y ahí, bueno, realmente si no hay un cambio en el medio, que el año pasado lo hubo, porque eso es verdad, el año pasado, en enero tuvimos una devaluación, ¿no? Claro, eso dio un que empujón. ayudó a quienes tenían, como decía vos, las tarjetas y los créditos en pesos, a licuar parte de eso. Bueno, pero este año con los números como están, ganar plata no se va a ganar plata, salvo en contadas excepciones, y el tema es cómo aguantar el golpe para poder continuar un año más y buscar, por supuesto, que esto cambie, ¿no? Tengo una que tiene que ver un poco con el trabajo en grupo, ¿no? Sí. El abrirse, que es lo opuesto a esto de la grieta. O yo el otro día hacía una filosofía en la radio cuando decía el colectivismo o el colectivo, ¿no? El colectivo es una frase muy muy marxista que quiere decir vamos todos en un colectivo, pero uno lo maneja y nos dice a dónde vamos, ¿no? Acá, digamos, trabajar en equipo me gusta más como palabra, Claro, porque el equipo está bien. significa
que todos de alguna manera participamos, que tenemos nuestro espacio, Claro. aunque pueda haber un director técnico del equipo o alguien, pero vos tenés la libertad en el fondo de aportar, hacer o no. Y eso es un poco los grupos CREA, Por ¿no? supuesto, claro. Y una cosa que yo creo que te preguntaba en una nota cuando, digamos, más a comienzos de año era hasta dónde resultaba justamente como un amortiguador de un año más que difícil, ¿no? Sí, por supuesto, compartir y tratar de generar los diagnósticos entre todos es mucho más fácil que encerrarse en sí mismo, ¿no? Compararnos. Nosotros lo que hacemos es presentar información sólida, con datos técnicos sólidos, con un asesor preparado, con conocimiento, y después el resto de los productores que están en la misma situación. Eso es la célula, que es el grupo CREA. Y después tenemos la zona y a nivel ACREA mucho más información para poder tomar decisiones. Claro. Por ahí, yendo un poco cuando viajo, ¿no? Siempre cuento que el secreto mejor guardado de los productores argentinos es que justamente no hay secretos entre los productores. Claro. Y eso es CREA, que no hay secretos entre los productores. Compartimos las experiencias. Y la mejor manera de equivocarse menos y transitar los problemas es compartiendo información y tratando de ir juntos lo más lejos posible, ¿no? Porque yendo solo se llega no muy lejos. Te hago una pregunta que es como una especie de pregunta medio chisme antes de entrar en la parte internacional, ¿no? Y esto tiene que ver con que vos al haber estado viajando y haber estado con mucha gente y sobre todo gente de espacios del conocimiento en tema de agronegocios, yo creo que vos habrás tenido, o sea, Argentina yo creo que se ve como un gran vergel, un lugar con ventajas competitivas y comparativas, ¿no? Entonces, si vos le decís, no, en trigo, mire, sembramos menos los últimos 3 años que hace 100 años. ¿Cómo? ¿Hace 100 años? Sí. Llegamos a exportar 800.000 kilos de carne. Ah, sí, tienen cuota Hilton, tienen cuota... Sí. Pero no, estamos en menos de 200, no estamos cumpliendo la Hilton. Pero lechería, tenemos 4.000 productores menos. Y 16.000 pesos. O sea, cuando vos en algún momento tenés una charla de esto, te entienden, te creen, porque es como un pibe que le das un Fórmula 1 espectacular y el tipo le hace pelota en la salida, ¿no? Es que te preguntan eso, porque la pregunta está ahí en el aire. ¿Por qué está pasando esto? Explícamelo, dame una explicación lógica de por qué está pasando esto. Porque también lo ven a cierto nivel, pues no te dicen tan directo como una responsabilidad. Claro. Ustedes tienen la capacidad de producir mucho más. Claro. Hay gente pasándola mal. Y el mundo los necesita. Claro, ¿no? ¿y ustedes qué están haciendo? ¿Qué está pasando? Ahí te da un poco de vergüenza. Es decir, la verdad, no solo estamos perdiendo una oportunidad para nosotros, porque estamos, al no exportar, estamos, en caso de trigo, destruyendo un empleo en Tres Arroyos y creando un empleo en Kansas. Esa es la realidad. Claro. ¿No? Porque no es que, porque no exportemos nosotros, el brasileño no va a comer, no va a importar trigo de otro lado, lo importa de Estados Unidos. Pero la otra parte, que decir, bueno, mirá, el mundo necesita alimentos y Argentina está en la mira porque enseguida, de los primeros países que surgen para el tema de seguridad alimentaria y ayudar a la seguridad alimentaria mundial, está Argentina. Y dar esas explicaciones cuesta mucho y te dicen, mirá, está bien, te escuché, lo que vos me comentaste, que yo comento en la mesa de los argentinos, que no sube el precio interno, etcétera, etcétera, pero por ahí no encuentro nada de lógica de lo que me estás diciendo. Y yo, bueno, la verdad que yo tampoco. Cuando fuiste al Consejo de Seguridad Alimentaria de las Naciones Unidas y fuiste a hablar como productor, y la tenías sentada a la reina máxima y tenías algunos otros expositores, ¿no? ¿Qué se siente ahí, no? Tener que hablar de algo tan importante como es. Pues siempre nosotros nos llenamos la boca, no, le damos de comer a 400 millones de argentinos, pero ahí tenés que sentarte ante un montón de gente que tiene la bocha pensando todo el tiempo en eso, ¿no? Claro. 9.000 millones de personas, Exacto. kilocalorías por persona, ¿de dónde sacamos las kilocalorías? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue como experiencia? ¿Cómo fue, digamos, entre los pasillos y después cómo fue pararse en la formalidad de tener que hablar ante un escenario, ¿no? Mira, por suerte tuve lo que llaman side events antes, eventos paralelos, ahí en la FAO, bastante importantes también, de la Organización Mundial de Agricultores, de Reuters, Thomson Reuters, que es una fundación, y por supuesto he viajado antes y entender un poco qué es lo que se está hablando. Claro. Porque cuando se habla de seguridad alimentaria en el mundo, hay varios enfoques. Y te diría, básicamente, hay 2 enfoques bastante polarizados de cómo solucionar y trabajar el tema de seguridad alimentaria en los países. Uno de los enfoques es por ahí el enfoque que nosotros en Argentina sí lo tenemos internalizado y como normal, que es el de agribusiness y agricultura familiar. Las dos cuestiones no se oponen una con la otra. Pero hay otros países donde el agribusiness es mal visto, ¿no? Se considera, bueno, ¿cómo puede ser que los privados estén investigando
las tecnologías que van a darle de comer al mundo. Esas investigaciones no pueden ser hechas por empresas privadas. ¿Y ese grupo cómo se llama? Ese grupo, bueno, son muchos. Hay una especie de gran progresismo mundial, digamos, que cree que el Estado está arriba del resto. Se nutre de varios sectores. Ajá. Una mentalidad muy europea, podríamos decirlo, ¿no? Uh-huh. El europeo considera, bueno, yo quiero que los alimentos sean naturales, no define bien qué es natural, uh-huh. Entonces es una discusión bastante abstracta, ¿no? Porque ninguna de las plantas que comemos hoy son iguales a como estaban en su estado natural. Todo ha sido hibridado, cruzado, mejorado, etcétera, etcétera. El impacto ambiental, cómo se mide, porque es bastante relativo, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, una ciudad tiene un impacto ambiental determinado, otras tienen otro impacto ambiental determinado. Los que protestan mucho viven en ciudades, ¿no? Uh-huh. Y protestan mirando a alguien que vive en el campo, claro. Cuando el impacto ambiental de uno y otro es diametralmente opuesto. Sé que deben tener unos conflictos entre ellos impresionantes, ¿no? Yo me imagino que si vos estás en el campo, yo estoy acá y nos vemos todos los días en el pueblo, debe ser no te saludo, no te doy bola, debe haber espacios donde... Sí, bueno, digamos, vos decís en Europa... Sí, porque en Europa además te fumigan casi frente a tu casa, ¿no? En las zonas periurbanas como tenemos acá 200 metros, por el estilo. No, pero ahí, por ejemplo, ahí diste un tema. Hay como un rechazo visceral a la biotecnología tremendo en Europa, uh-huh. Pero el tema de pulverizaciones no. Pulverizaciones se hacen a 5 metros, en Alemania, eso lo vi yo. Uh-huh. No tienen ese problema. Muchas veces es como que se genera como un odio visceral contra algo, irracional, que no hay racionalidad, y, por ejemplo, en el caso de los agroquímicos no tienen ese problema. Sí, ahora quieren regular ciertos agroquímicos de una manera muy burda, ¿no? En Europa, que por ahí lo van a hacer, están negociando todo eso con gran impacto, pero en general el problema es la biotecnología. Pero a nivel mundial te digo que estos choques de culturas, uh-huh. ¿No? Y del fondo de buscar solucionar el mismo problema. Todos queremos lo mismo, que los alimentos sean accesibles, sean para todos, que los productores puedan progresar y vivir bien en sus campos, produciendo y generando empleo, pero la manera de abordar el tema es la que genera a veces los conflictos. Decime una cosa, ¿son debates en los cuales se puede en algún momento, o sea, se notan avances, se puede en algún momento llegar a acuerdos? Porque a veces te da la sensación que yo estoy en mi postura, y es más, no solo intelectualmente, sino además hasta laboralmente me conviene mi postura, y a lo mejor a vos te conviene la tuya, con lo cual en realidad vos decís, mira, podemos sentarnos y charlar 100 años, que en realidad lo que vamos a hacer es, con más o menos agresión, ¿no? Claro. Seguir debatiendo sobre opuestos totales, ¿no? Vos diste en la tecla y desde ya que algunos que la postura viven de eso, hay algunos que viven de eso, que te das cuenta, viven de tener una postura radical sobre un tema y lo que se llama, juntan dinero en empresas para sostener algo, de esos hay. Pero de alguna manera siempre se va tendiendo a un medio, ajá. ¿No? A un promedio de las cuestiones. ¿Se sacan conclusiones, sí, algún acuerdo mínimo de todo eso? Te doy un ejemplo práctico. Cuando estaba ahí en el panel general, cuando estaba la reina Máxima y el comisario general agrícola de la Unión Europea y un africano que representaba a la sociedad civil, él todo el tiempo decía que las tecnologías que yo había explicado, que utilizamos en Argentina, no podían ser para pequeños agricultores, que era solamente para grandes agricultores, que los dejaba fuera a todos. En realidad en Argentina no es así. El caso de la siembra directa empezó con pocos productores, no necesariamente los más grandes. Pero todas las tecnologías empiezan con pocos. Exacto. Los primeros que vieron fútbol en colores no eran todos, tenían la televisión en colores, tenían 4 o 5 tipos, la televisión plana, el HD, es lógico, siempre hay una especie de pioneros y después el resto se va acoplando. Siembra directa, utilización de híbridos, qué sé yo, la genética, la biotecnología, siempre fue así. Bueno, y además la Argentina, creo que esto lo sabe mejor que yo, debe ser uno de los países con más rápida adopción de una tecnología. Sí. Cuando algo funciona, prácticamente los 2 años lo está usando la mayor parte de la gente. En Argentina sí, es mucho más rápido. Lo que pasa es que hay otras barreras que en algunos países no permiten adoptar la tecnología tan rápido. Barreras culturales, financieras, políticas. Hay muchas cuestiones que hacen que muchas tecnologías no se puedan adoptar tan rápido. ¿Esto vos lo explicabas al africano este? Sí, por supuesto que sí. Sí lo hablábamos y por ahí un tema que a él le parecía una cosa espantosa, que a nosotros nos parece normal, que la investigación y desarrollo en agricultura acá la hace el Estado, como puede ser el INTA, las universidades, como también empresas privadas. Me considera que no, que tiene que ser solamente incluso el Estado. Acuerdos privado y público. Por supuesto, sí. De estas cosas eso para nosotros es normal y lo consideramos como una situación de todos los días.
En otros países no se considera así. Y el diálogo, por supuesto, que tiene por ahí aristas muy, a veces muy duras, que las hay, y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, cómo se trabaja, el lenguaje que uno utiliza, ¿no? El lenguaje diplomático, internacional, medir las palabras. No te puedes enojar ni perro. No, pero tampoco quedarse sin decir las cosas, claro, ¿no? Claro. Hay que tener mucho cuidado de no dejar como que una realidad como la presentan es así y no hay otra realidad. Lo importante en estos casos es mostrar, y tuvimos la oportunidad de eso, porque yo representaba al sector privado, esta persona representaba a la sociedad civil, que son muchas ONGs. La Reina Máxima Es asesora directa del secretario general de Naciones Unidas sobre financiación a productores. Y realmente tiene un conocimiento muy cabal. Ella es economista, además, ¿no? Es una persona que aparte ha trabajado en la actividad privada de eso. Tiranos dos, tres cosas que sean por ahí las ideas fuerza que te quedaron de esto para transmitirlo en productor. Como para decir, bueno, a ver, todo esto de Naciones Unidas, seguridad, Consejo de Seguridad Alimentaria, en el corto, mediano y largo plazo, ¿para qué me puede servir? ¿O para qué nos puede servir a los argentinos? Que por supuesto como macro impacta en la micro de cada uno, ¿no? Claro, primero ser conscientes de que esto está sucediendo, que nos están mirando. Los consumidores nos están mirando, el mundo nos está mirando. Cómo producimos y cómo lo hacemos ambientalmente amigable, digamos. Exactamente, y cómo comunicamos lo que hacemos. Porque hay muchas más preguntas que te hace un consumidor sobre qué estás produciendo, cómo lo estás produciendo. Claro. Y no solo al productor, sino a toda la cadena de valor. Hay muchas cuestiones como el fair trade. Le dicen, bueno, ¿se está comercializando de manera justa? O sea, ¿hay transparencia en los mercados? ¿Al productor le llega el precio que le tiene que llegar? ¿No? Todas esas cuestiones se hablan muchísimo. Tenemos que saber que nos están mirando no solo por los temas ambientales, por temas comerciales, cómo estamos abasteciendo el mundo. Cuando cerramos las exportaciones nosotros, somos partícipes de la volatilidad de los mercados. La volatilidad de los mercados afecta muchísimo a los países pobres que importan alimentos. Y cuando un país cierra las exportaciones, lo que genera es mayor volatilidad y más pobreza en otro lado. Claro. Cuando nosotros tomamos una decisión no estamos solos. Otros temas importantes es el lenguaje. De la FAO surgen palabras, por ejemplo, seguridad alimentaria. Por ahí no todo el mundo sabe a qué se refiere. Y muchas veces se confunde seguridad alimentaria. Para dar un ejemplo, durante el siglo XIX y siglo XX, cuando un Estado hablaba de su seguridad, estaba mirando más que todo qué hacía el ejército del país vecino. Claro. Esa era su seguridad. Claro. Hoy la seguridad pasa por la seguridad alimentaria. No es que no existan conflictos bélicos, los hay. Pero la seguridad alimentaria ha hecho caer gobiernos enteros, como en el norte de África, que hemos visto, la primavera árabe. Entonces, la capacidad que tiene un país de ser proveedor de alimentos en tiempo y forma y en precio, como puede ser Argentina, te brinda una posición geopolítica totalmente distinta a la que había antes. Si un país puede confiar que otro país lo va a proveer en tiempo y forma de un producto que le es sensible, cambia totalmente la visión y el arreglo bilateral entre esos países. Por eso el Tratado de Libre Comercio que están haciendo Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, ellos ven eso. Si yo garantizo y pego primero, porque soy el primero que firmo el contrato, voy a tener principalmente con países asiáticos en general, países africanos también, una relación distinta al que no los está firmando. Argentina está atrás en eso. Siempre hablamos y hacemos comparaciones de Nueva Zelanda, Argentina, Australia, comparaciones que tienen que ver con que tuvimos algún tipo de origen agropecuario más o menos similar. Y la realidad es que en el transcurso de los años es como que uno va viendo que estos dos países, pese a que uno tiene una seca espectacular, ¿no? En el caso de Australia, nos han ido pasando, ¿no? Pero nos han ido pasando en muchas cosas, no solo en productividad o producción. Bueno, vos estuviste en Nueva Zelanda, hay una anécdota piola, ¿no? Esto que vos viajaste, llegaste con 16 horas de anticipación, pero en realidad te encontraste ahí con un país que estaba en el 2036 o 2034, ¿no? Más o menos, algo así, ¿no? ¿Por qué te pareció que estabas en el 2034 y no en el 2014? Vi muchos conflictos que ellos tuvieron, que nosotros tenemos hoy, que los han superado. Vi cómo superan conflictos ambientales, que no los vi que los superen de esa manera, ni acá,
ni en Europa. Mismo Estados Unidos y Canadá. Es una sociedad que yo creo que ha avanzado desde el punto de vista de convivencia, ideas realmente progresistas de cómo abordar los problemas, que todavía no se ha visto en algunos lados. Me refiero primero a los temas comerciales. Ellos hace 25, 30 años tenían 2 fábricas de lavarropas, no andaban los lavarropas, pero bueno, decían, es neozelandés, entonces tengo un lavarropa neozelandés, estoy dando trabajo a la industria neozelandesa y soy orgulloso de que no ande, o sea más caro, no me importa. Lo mismo con los autos, ensamblaban autos, bueno, tenemos que generar trabajo para Nueva Zelanda. No podemos vivir de vender ovejas, de la leche, bueno, así pensaba el neozelandés promedio hace 20, 25 años. Hicieron un clic. Dijeron, bueno, esto no camina más así. Les llevó su tiempo de discusiones, fue bastante largo, pero hoy la industria del ensamblado no la tienen más. Dicen, mira, no nos sirve esto. ¿En qué somos buenos? Claro. Produciendo leche. Bueno. Equipos de leche, ¿no? Tecnología de leche. Claro, tecnología. Y venden, digamos, no solamente eso, porque tienen ovejas, tienen vino, tienen madera, tienen servicios, tienen otras cosas. Pero el 66% de las exportaciones son del agro. Ellos producen el 3% de la leche mundial, pero participan en el 33% del mercado de leche mundial. Nueva Zelanda le pone el precio al oro blanco. Está la OPEP, que le pone el precio al petróleo, al oro blanco se lo pone Nueva Zelanda. Una gran cooperativa que es Fonterra, que ha generado un nivel de confianza entre los productores y pertenencia, el productor orgulloso de pertenecer a Fonterra, que va conquistando mercados, en Asia principalmente. Tratado de libre comercio con China, pasaron de un intercambio de 6 billones en el 2008, ahora están en 20 billones, en el 2020 van a ser 30 billones. Acaban de firmar hace semanas un tratado de libre comercio con Corea y exportan todo. Tecnología, leche en polvo, yogures, quesos, vaquillonas en pie. Yo fui a un campo que era un lazareto que exportaban vaquillonas en pie. Digo, bueno, pero espera, acá van para atrás, le digo, están exportando un bien de menor valor agregado. Le van a agregar valor allá. Y me dirán, ¿cómo valor agregado? Pues es una fábrica, es una vaquillona de genética neozelandesa. Claro, vale 3 veces lo que valdría un animal común. Esto, exportamos todo nosotros. No tenemos ese prejuicio. Claro. Lo tuvimos. Vos me estás hablando como hablamos nosotros hace 30 años. Igual, me dice. Ojo, me ponía yo en abogado del diablo. Claro, por supuesto. Es más, le pregunté a una persona ahí que no tiene nada que ver con agro, le digo, ¿y vos qué opinás de la leche? El precio de la leche cuando están exportando a todo el mundo es más caro. Y me dice, mira, es posible, me dice. ¿Cuánto vale? Y se saqué la cuenta del dólar neozelandés, el litro 16 pesos de acá argentino. Me dice, mirá. Acá en el supermercado vale entre 12. Sí, entre 10 y 12. 13 la de Sachet, larga vida. Claro. Pero, Sancor larga vida, 13 mangos, vale. Convengamos, el PBI per cápita en neozelandés son $41.000 y acá es $14.000. Claro. Tomando dólar oficial en Argentina, ¿no? O sea, ahí tenés una gran diferencia. Pero eso no eran $41.000 hace 20 años. Fueron creciendo en el PBI per cápita. Si vos mirás una estadística, es año a año van creciendo. Entonces yo le preguntaba, pero vos estás pagando más caro esto. Y me contestó algo muy sencillo. Me dice, mirá, el plasma que me compro, el auto que me compro, la computadora que me compro, y eso lo compro con dólares de los que exportan del agro. Es así. Claro. Y mi nivel de vida es parte de esto. Y seguramente lo paga mucho menos que nosotros, que pagamos el costo argentino, ¿no? Porque un celular armado en tierra del fuego, no, eso no. Estás pagando 6.000 kilómetros de viaje. Decime una cosita, ¿y qué pasa a nivel tecnología en general? Yo calculo que un agrónomo, un veterinario, un profesional del agro debe ser un tipo muy valorado allá, ¿no? Por supuesto que si los profesionales son... Debe ser un poder, ¿no? Así como hablaba del Poder Judicial, son todos abogados. Claro. Allá, ¿no? Debe ser un poder importante, ¿no? El poder de conocimiento agropecuario. Claro, porque en realidad lo que se basa esto, el rol que le dan al agro. Claro. Es muy distinto. Ellos son un país orgullosamente agroindustrial. Entonces, un profesional que se dedica a generar riqueza, ya sea, porque ellos riqueza lo ven de muchas maneras, los temas ambientales es riqueza, los temas productivos es riqueza. Un profesional que está trabajando en ese ambiente
por supuesto que tiene, primero, toda la capacitación, universidades, todo eso están a full. Y hay becas para argentinos también, acá, muchas becas. Y muchos argentinos por ahí no lo saben y no participan, pero hay oportunidades muy importantes en Nueva Zelanda porque quieren llevar la inteligencia, ¿no? Saben que el progreso se basa en inteligencia, en gente que se prepare y pueda trabajar. Y te quería comentar algo que me pareció interesantísimo. Ellos tienen un instituto que se llama Ag Research, ¿no? Que es como el INTA, que se basa, bueno, más que todo en general tecnologías. Yo estuve mucho en los temas ambientales. La premisa que tienen ellos es, primero, aumentar la rentabilidad del productor. Son científicos, ¿eh? Primero. Y conseguir sistemas que tengan menor impacto ambiental. Pero no puede haber una tecnología que reduzca el impacto ambiental y baje la rentabilidad. Claro, pero por definición en el tiempo. Pero es por definición. Y si no te da guita, el tipo la deja de hacer. ¿O no? Bueno, sí, pero por ahí podrían... Hasta es lógico, casi te diría que bueno, es pensar en el otro, es hacer empatía y decir, a ver, si yo a este tipo le meto el 80% de impuestos, ¿cuánto tiempo más puede durar? Y una inflación del 40%, y sin crédito, ¿no? Es como que es lógico, o sea, es cortoplacista. Estos tipos que están pensando le tengo que dar algo muy adaptado, muy lógico, que a él le sirva, y entonces él mismo lo empuje, y que los demás se contagian. Me parece que vos creás así círculos virtuosos, ¿no? Sí, y todo voluntario. O sea, por ejemplo, estaban investigando genética que produce menor producción, o sea, bovinos y ovinos, de emisión de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque queremos contribuir, ahora justamente se acaba de firmar un protocolo de reducción de gases de efecto invernadero, queremos reducir voluntariamente esto. Ahora, generamos esa genética y después el caballero me la puede comprar o no. Claro. Nosotros queremos que lo compren, no te obligan. El caballero va a tener un valor agregado diciendo, yo te vendo con esta producción de leche y a su vez tiene este beneficio. Claro, que eso el consumidor lo debe ver, porque si le haces un buen marketing a ese producto, el consumidor lo verá. Decime, ¿qué pasa con redistribución de ingreso y generación de trabajo a partir de esto, ¿no? El famoso paradigma que muchos dicen, pero el campo es nada más que los productores, y uno trata de decir, no, mirá, eso yo no tengo campo y trabajo de esto, y un montón de gente está en esto, y frigorífico tiene un montón de familias que trabajan, y fábrica, y metalmecánica. ¿Cómo es, digamos, como nodo, ¿no? Como generación de impuestos, de empleo directo, indirecto, recontra indirecto, etcétera, esta nueva visión de estos 25 años de agroindustria de ellos? Mira, son muchas cuestiones, ¿no? Te diría, por ejemplo, el ministerio de ellos, el equivalente del Ministerio de Agricultura, se llama Ministerio para Industrias Primarias. No de, sino para. Te están diciendo, ¿no? Estoy al servicio. Claro, sí. Estoy diciendo algo distinto. Y después son industrias primarias. Son industrias primarias. Ese es el primer punto. Otro tema importante, agarrás el ranking de transparencia internacional. Nueva Zelanda número 1 en transparencia de gobierno, junto con Dinamarca. ¿Qué se desprende de ahí? Una baja de impuestos, que es automático. Baja corrupción, el dinero que se cobra con los impuestos. Porque la corrupción no es solo lo que te llevas, sino en la eficiencia de trabajar con gente que además administra mal la cosa pública, que muchas veces es más que la guita que se lleva alguno afanando, ¿no? Ahí es como que eso no, y además el que irá al Estado debe ser el tipo más eficiente, ¿no? Ir al Estado es un lujo, ¿no? Como todos los cargos por concurso, todos por concurso. No podés ascender si no concursaste. ¿Vale? Son muy profesionales en ese sentido. Y austeros. ¿Cuánta gente vive? ¿Cuántos son los habitantes? ¿Vos te acordás? Son 4,5 millones, 10 veces menos que nosotros. Ajá. También eso corta otro paradigma, ¿no? Porque yo me acuerdo siempre, uno dice, la Argentina acá, somos 40 millones, somos pocos, no tenemos más. En cambio Brasil, en cambio China, en cambio Estados Unidos. Y yo me acuerdo un trabajo muy bueno del hijo de Alejandro Bonestein, que decía el caso de Noruega también. Y hablaba, son 5 millones de personas, mucho más PIB que nosotros. El banco, digamos, la guita que tienen invertida en el mundo creo que es 40 veces la reserva del Banco Central. Y decís, son 5 millones. Y ellos también, ¿son 4 millones? 4 millones yo y pensaba medio. Que era mucho más gente, mira, en las dos son islas. Son pocos. Ajá. Sí, son pocos. Son 4 millones y medio. Pero Australia tiene un sistema muy parecido y son muchos más. Canadá es muy parecido, tiene sus diferencias y son muchos más también. ¿Cómo es el tema de...? Yo el otro día en la radio le había pedido una consigna a la gente para que contestara, ¿no? Entonces, mi preocupación es que yo no sé si nosotros realmente todos, cuando nos miramos a nosotros o miramos alrededor, somos gente
de trabajo, gente preocupada por el trabajo, gente eficiente y eficaz en el trabajo, porque me parece que lo que viene es eso, ser muy eficiente. Tipo que está mirando el reloj, a ver, me rajo 6 menos 10 y me voy, ¿no? El que no piensa en mejorar nada, sino en ver cómo cobra el sueldo más rápido, más sueldo, claro, sin pensar qué está dejando él, claro, ¿no? Y la realidad es que las respuestas fueron bastante, te digo, bastante flojas en el sentido, digamos, bastante duras en el sentido de decir, y nos hemos acostumbrado a una cultura que no es una cultura del trabajo, es que todo venga de arriba fácil y si puedo yo me hago el idiota y laburo menos, ¿no? Allá, ¿cómo es eso, la cultura del trabajo? bueno, está De lo muy, que viste, de lo muy, que observaste. no, sí, está muy inculcada, digamos, se nota en cualquier lugar que vas. Ellos te hablan mucho del mercado. O sea, en las presentaciones del ministerio te dicen los precios los genera el mercado, Claro. el Estado no interviene, lo dicen con todas las letras, ¿no? Acá por ahí decir eso, la gente se asustaría. Ellos lo escriben Si así. llevas a Cristina Kicillof, se Claro. de un infarto al entrar, ahí nomás. Sí, pero generan todo lo contrario, porque Claro. el desempleo cae, las oportunidades crecen. O sea, han logrado todo lo contrario con un discurso que acá parecería rechazado por la Claro. mayoría. Por eso digo que en el viaje las 16 horas de adelantamiento de horario, cuando era domingo allá, mejor dicho, era lunes allá, era domingo en Argentina, ¿no? Claro. Pero en realidad estamos 20 y pico de años adelantado, porque ese lenguaje de entender que el mercado libre te va a ayudar a generar empleo, que la transparencia de un gobierno realmente es algo que genera riqueza, porque la confianza en un gobierno, pagar impuestos a las ganancias estaba en él creo que 28%. Lo venían bajando ellos, estaba mucho más Claro, alto. Claro, a medida que van capturando más impuestos, seguramente hizo más eficientes ellos. Inflación, 5%. No sé cuánto es, pero no es Bajísimo, no es un tema que se inexistente, habla ahí. no es un problema para nadie. No, para nada. Tampoco enfermedad holandesa. Porque yo preguntaba, ¿ustedes exportan? ¿Se les revaloriza el tipo de cambio? Bueno, sí, tenemos una moneda más Claro. fuerte que antes. Es verdad, me dice. Pero bueno, acá funciona. Y muy austero el país y muy limpio. Ellos dicen Claro. green and clean. Verde y limpio. Y es lo que ves, verde y limpio. Las ciudades limpias, los temas ambientales de la manera que los abordan. Había un problema en un lago, ¿no? Un lago que se llama el lago Taupo. El lago Taupo es el lago más grande del hemisferio sur, ¿no? Más grande que los lagos de acá. Dicen ellos que se puede ver desde la luna. No sé, habrá que verlo. Tenía un problema de que estaban generando mayor cantidad de nitrógeno, que estaba creo que 6, 7 veces menos que el umbral de la Organización Mundial de la Salud, pero ya estaban preocupados. Entonces le dije, mira, esto es muy fácil, cuando hay un problema ambiental, ¿qué se hace en un país civilizado? Se elige primero un chivo expiatorio, fundamental. Se hace una manifestación, se va, se le tiran piedras, se le rompen los vidrios, ¿no? Y después te vas a tu casa y ya solucionaste el tema ambiental. Claro. De eso es lo que se hace. Sí. En países civilizados, no, muchos. Sí. Piquete, despelote, todo. Bueno, dice, me decían, no, acá es distinto. 4 años de negociaciones hicieron. Ellos tienen lo que se llaman los consejos regionales. Consejo regional es como una municipalidad paralela que se dedica al agua, al suelo y al aire. Y ahí empiezan a debatir cómo solucionar los problemas. Ninguna solución tiene que ser impuesta. Tiene que ser por consenso. Por consenso. Claro, tienen que comprar todos para que funcione, ¿no? Y voluntaria. ¿Puede haber consenso? Pero tiene que ser voluntario. Yo vi productores que estaban haciendo algunas medidas bastante más importantes en reducción y otros que menos y tenían sus razones. Otros que no, otros que decían, bueno, juntaron con un impuesto local mucho dinero para decir, bueno, mira, si hay alguien que está dispuesto a reducir la producción de nitratos, que principalmente son, el grueso era el tambo y las ovejas, estamos dispuestos a pagar la comunidad a quien reduzca el costo que le genera hacerlo. Bueno, y así funciona. Conversando, buscando, ellos dicen, nunca quiero una regulación de brocha gorda, Claro. sino traje esa medida de cada región. Qué difícil debe ser para usted que está del otro lado escuchar esto, ¿no? Porque uno se imagina y dice, claro, yo iba hablando Santiago y trataba de ver y digo, ¿cuántos años nos podrá llevar esto? El que venga a fines del 2015, el 10 de diciembre de 2015, si está pensando en esto y a lo mejor empieza a hacerlo, ¿cuánto tiempo tardará en hacerlo? Y después, en estos ciclos que tiene la Argentina, ¿cómo podremos hacer para que sea sustentable? Bueno, eso me trae un poquito a traerte ya
digamos, más a la tierra, más argentina, ¿no? Menos vista desde la luna, etcétera, que es Argentina 2015, ¿no? ¿Cómo ves esto de 2015 versus 2014? Porque es como medio contradictorio, ¿no? Uno dice, y bueno, si uno mira los índices de inflación, más todo lo que venimos arrastrando, más que posiblemente la producción tenga más complicaciones que la que tuvo en el 2014, con problemas de precios, el productor, digamos, en condiciones de capital de trabajo más disminuido que otras veces. Cuando uno mira eso, racionalmente lo pone en Excel, dice, y va a ser más jorobado, ¿no? Pero por el otro lado hay algo que a mí me encanta pensar, o por lo menos tener la esperanza, que es las expectativas positivas. Porque las expectativas generan círculos virtuosos, significan, digamos, tener ganas, contagian al que está al lado, ¿no? Si yo digo, tenemos que andar mejor, vamos a andar mejor, tengamos fe, involucrémonos en los que puedan ser los partidos digamos, que vengan, démosle apoyo, expliquémosle, qué sé yo, también yo de alguna manera también te entusiasmo a vos, venís acá, entusiasmamos los dos a la gente, el otro dice, le voy a meter un poco más de urea al trigo, el otro dice, sí, voy a sembrar alguna hectárea más, qué sé yo. ¿Cómo ves un poco eso? Digamos, estas dos cosas, ¿no? Esto que se contrapone, que es la realidad, y lo otro que también puede ser realidad en la medida que uno lo construye, que por ahí es más psicológico, ¿no? Creo que vos lo definiste al principio cuando estabas explicando esto. Que por un lado de la coyuntura del año que viene, que siempre en los años electorales hay expectativas, mucho parate, y convengamos que en el corto plazo todo el mundo dice esto tiene que cambiar, entonces yo no hago nada hasta que cambie. Y esto, el año que viene va a pasar mucho de eso, mucho de frenarse y hacer poca cosa. Ahora, en el mediano y largo plazo, Argentina tiene una oportunidad que yo diría que es sin precedentes. Nunca la tuvo Argentina, a este nivel de magnitud. Capturar esa oportunidad es eso que decís vos, decir, bueno, mirá, esto está ahí, está esperándonos. Está todo el mundo esperando a ver qué hace Argentina y cómo podemos transformar esa oportunidad en generación de empleo genuino, federal, en Argentina. Y cambiar hasta la inserción de Argentina en el mundo, la geopolítica de Argentina. Cambiaría totalmente si estamos dispuestos a capturar esto. Y ahí yo creo que sí, que tenemos que poner todo lo que podamos, participar, explicar, mostrar, escuchar también, porque por supuesto uno no tiene la verdad revelada, ni mucho menos. Los que puedan participar en partidos políticos, por supuesto que sí, que ahí hay que estar, ahí es donde se definen las cosas, las cuestiones. Pues es que yo veo tres cosas, y con esta terminamos, ¿no? Tres cosas, ¿no? Las cuales siempre hemos estado juntos. Veo un año 2015 con la JAT, ¿no? Con jornadas técnicas que va a tener CREA, y ahí me imagino muchos productores en distintos lugares participando de, a lo mejor mucho TED, ¿no? Mucha información, muchas cosas, etcétera. Me imagino ese escenario. Me imagino otro escenario que es Maizar, donde hemos estado muchas veces trabajando juntos muchos años, codo a codo, etcétera. Creo que nos hemos conocido incluso dentro de lo que fue Maizar y todo. Imagino ahí, ¿no? Que también es un hito, porque ahí se cuentan muchas cosas que tienen que ver con un cultivo tan noble como es el maíz. Imagino una más cercana que se le decía a Raúl Dente el miércoles pasado, que es A Todo Trigo. Mar del Plata, el Sheraton, A Todo Trigo. Y vos dirás, ¿este loco por dónde va, no? Y voy por este lado. Imagino ese lugar y lo imagino como un foco de contagio. Primer mensaje que yo diría, cultivo paradigmático, como la leche, como la carne, ¿no? Digamos, son cultivos paradigmáticos de la mesa de los argentinos, pero también de alta calidad para poder exportar. Imagino que vas a sembrar con un gobierno y vas a cosechar con otro. Imagino que ese gobierno que viene, que va a entrar el 10 de diciembre, va a necesitar caja. Y la primera caja que te va a venir son 8 o 9 mil millones, por ahí 8 o 9 millones de toneladas de trigo bien exportadas al mundo, que las puedas cosechar y además le llegue al productor esa guita y que la pueda redistribuir ahí nomás, ¿no? Donde vos estás necesitando ese cash flow. Y si uno imaginara ese escenario, lo primero que uno dice, y bueno, a lo mejor vos te jugás a fertilizar un poquito más, y a lo mejor todos nos jugamos 1,5 millones más de hectáreas, y eso representarían a lo mejor en vez de 12 millones de toneladas, 11 millones como tendremos este año, por ahí 18, 19, un embajador en Brasil pidiendo perdón por toda la macana que hicimos y tratando de venderle las 6 millones que necesita. Entonces, me da la sensación de que por eso te puse en ámbitos donde hemos estado juntos, ¿no? En ámbitos de contagio, vos que sos también un gran expositor, generando esto. Puede parecer una ilusión óptica, pero en realidad si los partidos de la oposición y cualquiera que gane lo escucha, también se nos va a entusiasmar a sacarnos los roes de la retención y dejarnos navegar, ¿o no? Totalmente de acuerdo. Eso va a ser una oportunidad tangible, pero bien tangible. Ahora, ¿qué van a decir los políticos? ¿Cuán definitivos van a ser? Porque algunos ya están diciendo, los roles los eliminamos sí o sí,
las retenciones al trigo las eliminamos. Prácticamente lo dijeron todos. No sé, no sé si todo es tan claro. Scioli a lo mejor se ha callado un poquito más, por ahí no lo he escuchado tan directo, pero la gente de UNEL lo ha dicho. Bueno, Lidita Sí. Carrió hace años que lo dijo. Pro fue los primeros, nuestros grandes amigos del grupo GAPU fueron los primeros que dijeron, retenciones progresivas, con caída progresiva en el transcurso de los 5 años, maíz, carne, trigo, ¿no? Girasol afuera. ROE más bien, que creo que nadie, porque hoy creo que además la retención lo más dañino es el ROE, ¿viste? Como Claro. esos permisos de exportación, ¿no? Que te lo tenga. Yo creo y te hablo mucho a vos porque cada uno de nosotros en los espacios donde está comunicando, vos que sos un referente, en la medida que contagiemos esto que vos observás de los 20 años de futuro y trates de bajarle el futuro, visualizándolo, si arrancamos un 2015 bien, creo que tenemos más gap para tener un 16 mucho más orientado a esto, ¿no? Es que está ahí. Si es creíble, el productor no va a dudar en sembrar más trigo, en fertilizar, en aumentar el área de siembra, no cabe duda. Aparte va a venir financieramente mal y va a querer hacerlo. O sea, si es creíble, el productor responde. Eso no cabe la menor duda. Aunque esté mal financieramente, le va a buscar la manera para hacerlo. Pero hay que ver cómo lo presentan los partidos políticos. Pensemos que 10 millones de toneladas de trigo, depende de lo que valga en ese momento, ¿no? Pero pueden ser 2.500 millones de dólares. Es mucha plata que entra cuando asume Exacto. Lo que decís vos, es al toque. Imagínate, en vez de abrir 1,5 millones, que en realidad eran 1.200.000 porque el resto era harina, y después le abriste otro 1 millón y va a haber un excedente, dicen los que saben, de 7 millones, yo si fuera ministro de Economía estaría ya vendiéndolo. Y otra pregunta, ¿y si te falta trigo, vende? Mire, la historia indica, jurídicamente, cuando vos decís voy a buscar jurisprudencia, nunca faltó. No. Pero supongamos que falte. Me voy a Montevideo, negocio con los uruguayos, importo. ¿Cuál es el problema? Bueno, es eso. ¿No? El año Además, si quisieras acelerar hoy la producción de carne, yo lo he tirado, hablándolo con tipos que saben, en último caso, ¿por qué no importamos vientres? Se puede importar vientres de Paraguay a la zona subtropical argentina, vientres de Uruguay que tiene una sangre. ¿Cuál es el problema? Cargas en el buque bus, lo trajiste en 45 minutos, tenés en Buenos Aires. ¿No? Sí, que sería una situación hipotética. Sí, pero estoy imaginando, hipotética. abriendo el cerebro. En la práctica, trigo es imposible que falte y están todos los instrumentos. Cuando por ahí te dice a un molinero, pero si falta trigo en octubre, mirá, tenés todas las herramientas de los mercados a futuro para que no te falte. En octubre decís que va a faltar, bueno, contrato octubre, tantas toneladas, puedes comprar forward, puedes comprar en el mercado a futuro. Te quedás calzado y lo vas a tener. Eso es un cuento, sabemos que es un cuento. Es por ahí buscar una protección al amparo de un funcionario, de una ineficiencia y generar una ganancia artificial. Pero lo han sabido vender bien, como que eso es valor agregado. Cuando en realidad lo que estamos haciendo es destruir valor. ¿Qué más destrucción de valor que 2 millones de hectáreas de trigo menos de las que podría haber? Eso es realmente destruir valor. O como hemos hablado con vos, ¿cuál es el problema de sacar las retenciones al maíz? Seguramente, vos lo sabés del lado de la producción, los productores invertirían mucho más en maíz. Yo, digamos, desde que te conozco, no sé, hace 7 años, cada año que te voy preguntando, seguís siendo de los pocos tipos que todavía sigue manteniendo la rotación maíz, pero harías muchísimo más si tuvieras otras condiciones. Y si hiciera mucho más, va a tener la industria porcina, va a tener la industria aviar, va a tener los feedlots, ¿no? El mar de maíz. El mar de maíz. Porque el mar de maíz era eso. Es que la industria tiene que estar rodeada de un mar de maíz. Pues el maíz barato es el maíz que está cerca. Ahora, si vos cerrás las exportaciones, tenés menos producción de maíz y ya el maíz tenés que ir a buscarlo lejos. Funciona exactamente al revés de la lógica. Por eso digo que este viaje que hice a Nueva Zelanda, que adelanté 20 años, ojalá sean 20, yo digo para poder verlo yo, para eso más años, ¿no? Algunos me dicen, no, soy muy optimista, en 20 años no va a cambiar. Pero no se sabe, vos sabés que por ahí, Santa, a veces hay un clic, nunca sabés. Hay algo que tiene la Argentina que es increíble, ¿no? Y yo lo creo porque lo he vivido en estos últimos 30 años de profesión, ¿no? Que es, la Argentina es uno de los pocos países que tiene estos ciclos. Crece y destruye, pero tiene la posibilidad de que en muy poco tiempo vuelve otra vez a salir. Paradigma 1. Segundo paradigma, que esto me lo decía José Luis Espert, con el tema de cuánto tiempo lleva a bajar la inflación. Hoy yo le creo que andaba diciendo 5 por año, algunos dicen que yo, me dicen, no, la historia de las grandes hiperinflaciones, alguna te acordará vos, las de Alfonsín, las de Menem, que fueron hiperinflaciones enormes, se cortaron prácticamente en 48 horas. Dice, al mes siguiente la inflación bajó a 2%, de haber venido del 80%, que creo que hubo en algún mes, estando Rapanelli o lo que sea, en el gobierno de Menem, de esa hiper que tuvimos. ¿Cómo? Y bueno, generando, digamos, si tenés que hacer un ajuste de tipo cambio, generándolo,
generando condiciones macro que te lo permitan, y automáticamente bajás las expectativas, bajás la inflación. No necesita tantos años, cuando vas así de a poquito, precio cuidado y generando esos parches, ¿no? Con lo cual, la Argentina podría perfectamente, yo te diría, yo soy optimista como vos, creo que la puedo hacer en 20 años, y si quiere, la podría hacer en mucho menos. Como hemos adoptado cosas, como has dicho vos, la siembra directa, por ejemplo, que se adoptó prácticamente en tiempo récord, ¿no? En esto que fue biotecnología, siembra directa, soja preparada y adaptada para eso, y bueno, y en su momento el glifosato, que hoy ya no, pero que nos sirvió. Y el ambiente de negocios, para mí eso es fundamental. Sí, sí. Estar número 107 en el ranking de transparencia internacional, como está Argentina, con Zambia, Tanzania, Kosovo, con esos países, realmente eso es muy difícil crecer, por más tecnología que utilicemos. Eso me abrió los ojos ver los países que están arriba, de cómo cambia eso. Cuando hay transparencia, cuando no hay corrupción, el ambiente es totalmente distinto. Y eso también lo puedes cambiar rápido. Eso se puede cambiar rápido. Porque si hay un gobierno que suba y lo demuestre, en el último caso le llevará un tiempo ir limpiando toda la basura que tenga de tipos corruptos abajo y destrozar esa matriz. Pero la hay. Y además tenemos un antecedente. Garpa eso, como dicen, ¿viste los chicos? Esto garpa, ¿no? Vale, garpa, ¿por qué? Y bueno, de la Rúa no le funcionó porque le faltó gestión. Pero los votos los tuvo, la gente ya no quería más, quería un gobierno que le representara gente más o menos limpia. Nos olvidamos de la parte de gestión. Yo creo que ahora hay gente preparada que puede ser gente muy limpia y además tenga de gestión, ¿no? Tal cual. Santi, como siempre, la verdad que un lujo, yo lo dije al principio, ¿no? Como si tuviéramos, ya nos hubiéramos chupado 2 pavos de mate, ¿no? Nos hubiéramos tomado varios cafés y algunos tostados también. Pero un gusto como siempre, ¿eh? Un placer. Yo siempre digo, bueno, cuando uno nos sentamos así, sobre todo cuando vos venís y por Twitter o nos encontramos así en estos encuentros, a veces incluso hasta los fines de semana, y yo te voy siguiendo el rastro, me doy cuenta que cuando voy viendo lo que vos vas señalando, digo, qué bueno que está. ¿Cómo puedo lograr esto en media hora, sentarnos, extraerlo y transmitírselo a la gente, que por ahí están 24 provincias, en lugares más chiquitos, etcétera, no tienen la oportunidad de estar como estuviste vos, pero que sepa que estas cosas ocurran y les sirvan también como para nosotros, como para reflexionar, como para pensar y desde cada pueblito del interior hacer algo, ¿no? Para que de esa intendencia o de ese gobierno de una provincia las cosas también cambien. Un placer tenerte, ¿eh? Un placer, Richard, Gracias, Santi, maestro. Nos seguimos viendo con usted acá en Canal Agrositio.